Buenas noches, yo soy Jaime Flores. María Elvira Salazar tiene hoy un merecido día de descanso y me ha concedido el privilegio de conducir esta noche su programa. Tenemos temas muy interesantes hoy, comenzando con el sorpresivo resultado de las elecciones presidenciales de ayer en Colombia y la enorme expectativa que comienza a crearse en torno de la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar en apenas 3 semanas. ¿Qué pasó ayer en Colombia? ¿Cómo quedan los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana? ¿Qué va a pasar con los votos de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta? En Venezuela fueron arrolladores los resultados en las elecciones en 2 municipios, San Cristóbal y San Diego, donde por abrumadora mayoría ganaron las alcaldías las esposas de los alcaldes encarcelados y destituidos por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Podemos decir que en estos comicios la democracia le asestó una dura bofetada a la dictadura? Y celebramos hoy el Memorial Day, el Día de la Recordación, rindiendo homenaje a los hombres y mujeres que han servido en uniforme en la defensa de los ideales de los Estados Unidos, con una sorpresiva visita del presidente Obama a las tropas americanas estacionadas en Afganistán, el escándalo de las deficiencias en la atención médica en los hospitales de veteranos y la divulgación de una noticia relacionada con un peligroso fracaso en un entrenamiento estratégico, comprometiendo misiles nucleares intercontinentales. Y además, analizaremos otra tragedia americana. ¿Por qué? Un estudiante de Santa Bárbara, California, aparentemente inofensivo, asesinó a 6 jóvenes estudiantes. Todo eso esta noche aquí, en María Elvira, a través de Mira TV. Para analizar los resultados y el futuro próximo de la democracia colombiana, tenemos hoy en María Elvira al reconocido líder colombiano Fabio Andrade. Fabio, es un placer tenerlo esta noche con nosotros. Gracias, Jaime, por la invitación. Y también Andrés Franco, activista colombiano. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Jaime, un placer estar con ustedes. Comencemos escuchando al candidato vencedor de la jornada electoral de ayer, Óscar Iván Zuluaga. Como lo he venido repitiendo, el 7 de agosto como presidente decretaré una suspensión provisional de los diálogos de La Habana y le exigiré a las FARC, si quiere una paz negociada, tiene que haber una suspensión de toda acción criminal contra los colombianos de bien. Esa suspensión tiene que ser permanente y tiene que ser verificada para poder garantizar que avanzamos en la construcción de una paz basada en la justicia, en el respeto a la ley, que vamos camino a una paz digna, estable y duradera. ¿Y qué dijo el presidente Juan Manuel Santos una vez se conocieron los resultados electorales? Aquí está. Comienza la campaña del trabajo por la paz frente a la opción exclusiva de la guerra. Yo recibo este resultado como un mensaje de millones de colombianos que quieren que les sigamos explicando todavía mejor lo que hemos hecho en estos 4 años y lo que haremos en adelante para consolidar la paz y la prosperidad. Y eso es lo que vamos a hacer cada día, de aquí al 15 de junio. Pues ahí están entonces los 2 candidatos que tendrán que enfrentarse en la segunda vuelta el próximo 15 de junio. ¿Cómo ve usted las cosas, Fabio? ¿Cómo vio la jornada de ayer? Mira, la jornada muy interesante, definitivamente que hay un mandato del pueblo colombiano que quiere retomar nuevamente la parte que llevábamos hacia adelante con el presidente Uribe en relación a la seguridad democrática y el tema de la negociación de la paz con estas guerrillas no es la que quiere el pueblo colombiano. Definitivamente cogobernar el gobierno con la guerrilla, creo que eso es muy contraproducente y creo que el 15 de junio es el momento que los colombianos van a decidir cuál es el mandato que le dan al nuevo presidente de Colombia, porque la situación está muy difícil. Lamentable la abstención, hay que ver qué son los motivos que la gente se quedó en casa, y también es que la guerrilla ya está comenzando a influir en las regiones de Colombia para que la gente no salga a votar. ¿Coincide usted, Andrés, en el sentido de que de pronto lo que tenemos aquí como resultado de esta elección es un mandato de la gente en el sentido de que paz sí, pero no necesariamente en las condiciones del presidente Santos? Yo creo que es totalmente claro ese mensaje que se le da al pueblo colombiano y a los gobernantes por parte de sus votantes. Yo pienso que es muy importante que entendamos el mensaje que se da en las urnas. Todo colombiano quiere la paz, eso no es una duda que exista en ninguno de los colombianos. Lo que pasa es que debemos encontrar un camino con un dirigente que nos dé una paz que sea duradera, que sea justa y que sea estable para el futuro de Colombia.
¿Qué le espera a la democracia colombiana en el curso de las próximas 3 semanas, Fabio? Bueno, lo mismo tipo de campaña que trajo el señor JJ Rendón a Colombia, donde este es el tipo de campaña que él puso en la mesa de trabajo en Colombia. Entonces, ¿qué le espera? Es informarnos más, tratar de llegarle más al pueblo colombiano. Y yo desde acá de los Estados Unidos quiero hablarle a los colombianos que estamos acá. Hay 65,000 votantes registrados en la Florida que tenemos que movilizar y dar un impacto en nuestros hogares en Colombia, en nuestras familias en Colombia, porque hay que asegurar que la gente salga a votar y el pueblo, la voz sea escuchada, porque definitivamente lo que dice Andrés es correcto. Todo colombiano quiere la paz. ¿Quién no quiere la paz? El mundo entero queremos la paz para Colombia, pero es una paz negociada y una paz muy firme y no cogobernar con la guerrilla de la FARC. Sin duda habrá espacio para que se den alianzas. Obviamente ambos candidatos estarán coqueteando tanto a la candidata del Partido Conservador como a los demás candidatos que quedaron pues en libertad de hacer con sus votos lo que les corresponda. Vamos a ver qué dice sobre esta posibilidad de establecer alianzas el candidato del Centro Democrático, del presidente Uribe, Óscar Iván Zuluaga. Por supuesto que tenemos el mayor interés en que otros sectores políticos nos acompañen. Ayer lo expresé, un profundo respeto y admiración por la doctora Marta Lucía, por todo lo que ella representa. Igualmente nuestras puertas están abiertas para que los colombianos que se identifiquen con nuestras propuestas van a tener el espacio en nuestro proyecto político para que todos avancemos en la construcción de una Colombia distinta. Y obviamente también el presidente Juan Manuel Santos se refirió a ese tema de unas eventuales alianzas. En 3 semanas, vamos a elegir y vamos a elegir bien. A Marta Lucía Ramírez, a Clara López y a Enrique Peñalosa y a sus seguidores, los convoco a que se unan por esta cruzada por la paz. Les digo desde aquí, con afecto y reconocimiento, ustedes han hecho propuestas muy importantes que podemos hacer realidad juntos en los próximos 4 años. ¿Qué hacer, Andrés, para combatir la abstención? Yo pienso que debemos exigirle a los candidatos que nos den propuestas, que nos hablen de sus programas, que dejen, como decía Fabio, esa guerra sucia, tiene que quedarse a un lado. Tenemos que exigirles a los medios que nos hagan debates para que la gente entienda para dónde se quiere llevar el país, para dónde cada uno de los candidatos ve una Colombia distinta, ve una Colombia con un futuro diferente, nos cuenten sus programas de gobierno, y esas alianzas creo que van a entrar ahí a ser una parte importante de cómo jugar ese nuevo capítulo en esta segunda vuelta. Y yo creo que la comunidad colombiana en el sur de la Florida dio un ejemplo que deberían seguir en el resto del país. Ayer se vio una verdadera fiesta democrática en el Consulado de Colombia, inclusive las campañas que se estaban oponiendo, la gente del candidato Santos, la gente del candidato Zuluaga, con un ambiente de amistad, de camaradería, de compañerismo allí, sin que hubiera ningún tipo de ofensas de unos hacia los otros. ¿No es importante eso? Yo creo que es importantísimo lo que dejó Carmenza Jaramillo, que fue la que impulsora, que movilizó para que hubiera más puestos de votación. Así como exististe la fiesta en el consulado, lo mismo fue en Plantation, en Weston, en Hialeah y nosotros en Miami-Dade College, en Kendall. Entonces, eso es lo bonito y eso es lo que la gente quiere participar. Tenemos que empujar y llegar más allá a la comunidad para que más personas podamos salir a votar, porque fue muy organizado. Nadie en ningún puesto de votación se tomó más de 5 minutos para votar, nadie sintió una presión. Fue un respeto mutuo entre todas las candidaturas y toda la gente que estuvo presente. Fue una verdadera fiesta de la democracia y eso es lo bello de nuestro país, que la democracia existe, hay que continuar, pero sí necesitamos que la gente salga a votar. Ojalá veamos algo así dentro de 3 semanas, con mayor caudal de votantes en los diferentes sitios. Fabio, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en María Elvira. Gracias. Gracias. Cuando regresemos hablaremos del papel de los medios de comunicación en el proceso electoral colombiano y además de la victoria electoral ayer en Venezuela de las esposas de 2 alcaldes presos por oponerse al gobierno de Maduro. No se vayan, porque María Elvira continúa después de estos mensajes. Lluvias de críticas de todos los sectores han caído sobre los medios de comunicación colombianos, por lo que muchos consideran un condenable comportamiento a lo largo del proceso de las elecciones presidenciales. Para analizar este asunto, invitamos hoy a María Elvira
al escritor y periodista venezolano Alexis Ortiz. Con Alexis también vamos a hablar de las elecciones especiales en 2 municipios venezolanos. Gracias, Alexis, por estar con nosotros esta noche. Un gran placer, hermano. Y nos acompaña también el periodista colombiano Cristian Mancera. Cristian, es un placer. Un placer tener. Bueno, vamos a hablar del tema, vamos a hablar del asunto de los medios de comunicación y su comprometimiento, en algunos casos manipulación, dicen algunos, dentro de las campañas presidenciales. Cristian, ¿cómo analizas tú el comportamiento de los medios? Bueno, los medios colombianos han estado un poco parcializados hacia el candidato presidente. Fue evidente en los debates presidenciales del jueves y el viernes, sobre todo en el debate de Caracol Televisión. Creo que el debate de RCN fue un poco más profesional, pero fue evidente la participación del director en generando como impedir más bien que los candidatos que estaban participando en contra de Juan Manuel Santos opinaran y no atacaran, sino que prácticamente pudieran plantear sus tesis y sus opiniones en contra de lo que venía haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos. Fue totalmente evidente el fracaso de ese debate y no se debatió ni una sola idea, y lo que se buscó más bien fue prácticamente ver cómo el director de noticias de Caracol Televisión, en compañía del presidente Juan Manuel Santos, dirigían el debate mientras los otros candidatos estaban allí a merced de él, lo cual fue totalmente censurable y descalificado. Alexis, ¿crees que es negativo para un proceso como este que los medios estén comprometidos con un lado o con el otro? Bueno, los medios siempre van a estar comprometidos porque el objetivo, la objetividad periodística realmente no existe, es una falacia, es un invento, es un truco que se le hace a los ciudadanos. Lo que sí es importante es que se respete la veracidad de los hechos y de las situaciones. Los medios de comunicación social en Colombia, en Venezuela y en todo el mundo se han convertido de alguna manera, son un factor de defensa y de sustento de la libertad de expresión y de la democracia, pero también son un factor de perturbación de la democracia. Y son un factor, aunque parezca paradójico, son un factor de perturbación de la democracia también, porque los medios de comunicación han convertido en su principal valor el escándalo y el show. Ya no hay noticieros en los medios, sino shows noticiosos, ya no hay campañas electorales, sino shows electorales, y los medios de comunicación frivolizan, trivializan, perturban todas ese tipo de actividades. Entonces no permiten que haya un debate serio, consistente, enjundioso, sino que quieren es un intercambio de agresiones, de estridencia, de ruido verbal. De tal manera pues que los medios de comunicación tienen que hacerse una autocrítica en ese sentido. ¿Van en contravía la democracia y los ratings entonces? La democracia y los ratings obviamente van en contravía, porque muchas veces vamos a encontrar que lo que se necesita para lograr el rating muchas veces no es lo que es lo más adecuado, lo más beneficioso para la democracia. Y eso se vio planteado básicamente en el debate del viernes pasado en Caracol Televisión, en donde el director prefirió digamos, acceder a las pretensiones del candidato presidente y no dar lugar y vía libre a la democracia, que lo más correcto había sido de que permitiera que todos los candidatos tuvieran derecho a dar sus opiniones, a expresar sus ideas, para que todos los colombianos pudieran tomar una decisión coherente y concisa. Lo que va a pasar ahora es que en esta primera vuelta se demostró que a pesar de esa maquinaria, a pesar de ese apoyo mediático al candidato presidente, fracasó ese intento, perdió las elecciones ayer, y ahora las toldas de Óscar Iván Zuluaga deben tener mucho cuidado, porque de aquí a la segunda vuelta se va a venir un ataque mediático brutal con tal de desprestigiar al candidato Óscar Iván Zuluaga para lograr que el candidato presidente logre su objetivo de ganar. ¿Y no será que el resultado de la elección de ayer demuestra que la gente no se deja manipular? Oye, has dicho algo muy atinado, muy sabio. Los dueños de los medios y los periodistas, nuestros colegas, deben hacer una lectura autocrítica, darse cuenta de que no son tan poderosos como ellos creen que son. Ahí está, hacen una campaña a favor de un candidato y resulta que el pueblo le riposta votando por el otro candidato. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en una oportunidad los medios se propusieron destruir al presidente Clinton y hubo una campaña implacable. ¿Y cuál fue el resultado? Que el presidente Clinton salió de esa campaña más popular que nunca. Entonces hay que aprender a leer los estados de ánimos de la opinión, los estados de ánimos del pueblo, y no creer que cuando uno está en un programa de televisión o un programa de radio es todopoderoso, que puede cambiar a su gusto, a su antojo, las conductas políticas y electorales de la población. Noté una reacción interesante en Cristian Mancera cuando Alexis Ortiz dijo que no creía en la objetividad periodística. ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento? Estoy de acuerdo con él en la medida en que hoy por hoy los medios de comunicación siempre tienen tendencia a favorecer a uno u otro candidato, sobre todo en tiempo electoral, por las conveniencias de los intereses de tipo político y económico que hay de por medio. Pero yo pienso que a pesar de que haya ese interés, a pesar que se busque beneficiar a un candidato u otro,
es necesario que los medios de comunicación reflexionen sobre la importancia de apoyar la democracia, porque sobre todo en Colombia, en donde lo que sucedió ayer no fue un voto que, digamos, castigar a los medios, no, que se castigó a Juan Manuel Santos porque traicionó a 9 millones de electores hace 4 años, y en este momento esa objetividad, lo que los medios de comunicación no lograron esbozar el jueves y el viernes, se demostró que el colombiano fue a la urna a votar por lo que supuestamente están creyendo que era la campaña, obviamente, de Óscar Iván Zuluaga. Seguimos hablando de elecciones, pero pasamos a Venezuela, porque en 2 municipios de ese país, en San Cristóbal y en San Diego, como lo decíamos al inicio de nuestro programa, los resultados electorales favorecieron estruendosamente a las esposas de los alcaldes encarcelados y destituidos por el régimen. Son una bofetada de la democracia a la dictadura, como era de esperarse. Aquí está entonces el presidente Maduro reconociendo la victoria de la oposición. Ahí quien gane, lo reconoceré como alcalde, lo llamaré y lo incorporaré a las reuniones. Si se vuelven locos y empiezan a quemar el municipio otra vez, actuarán las autoridades. Y como era de esperarse, pues Maduro no dejó pasar la oportunidad y aquí está la inevitable amenaza. Hay una sola forma de acceder al poder en el país: elecciones. Alcalde, a concejal, a gobernador, a diputado legislativo, a diputado de Asamblea Nacional y a presidente, ¿verdad? Todo el que se salga de allí ya sabe qué le espera. Ramo verde, una celda bien fría. ¿Qué lectura le das a esto, Alexis? Bueno, es muy lamentable este tipo de declaraciones grotescas de este pobre hombre tan infeliz. En vez de hacer, hablando de lectura, ¿no? En vez de hacer una lectura tranquila, reposada, madura, atención a su nombre, paradójico, sobre, ¿no? Sí, paradójico, ¿no? Sobre esta bofetada que le dio al pueblo de San Cristóbal y al pueblo de San Diego, en vez de darse cuenta de que cometió un error garrafal poniendo preso injustamente a estos 2 ciudadanos alcaldes, entonces viene con estas amenazas. Y además, lo peor de la amenaza es que amenaza con tirarles encima al Tribunal Supremo de Justicia otra vez. O sea que él confiesa de una manera palmaria, abierta, sin ambaje y sin vergüenza, sin ningún pudor, él confiesa que la Corte Suprema de Justicia hace lo que a ellos les da la gana. Y entonces los magistrados también tienen que pensar. Ellos están haciendo un lamentable, un bochornoso papel de payaso, que deberían también pensar sobre eso. Ellos mandaron a poner presos, obedeciendo a Maduro, a 2 ciudadanos electos por el pueblo, y el pueblo les respondió eligiendo a las mujeres de esos ciudadanos. Ahora, Alexis, es gratamente sorprendente la actitud heroica de estas señoras que aún con sus esposos presos no desisten del compromiso de continuar luchando por sus ideales. Aquí está Patricia de Ceballos, la alcaldesa electa de San Cristóbal en el estado Táchira. De las fuerzas de seguridad del gobierno que nos han reprimido, nos han descalificado, nos han criminalizado por más de 3 meses, que han encarcelado a nuestro alcalde, pero no han encarcelado a nuestro pueblo. Y yo le digo a Nicolás Maduro, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vas a construir 88.000 celdas en una? Después de escuchar a Patricia, la alcaldesa de San Cristóbal, nos vamos ahora con Rosa Descarano, la alcaldesa electa de San Diego en el estado Carabobo. El pueblo habló, gritó, se manifestó qué es lo que realmente quiere para San Diego y quiere la restitución de su alcalde electo en diciembre pasado. No es una suplencia, esto no es salió uno, entra otra, no. Aquí hay una terminación, una culminación de una gestión, de un programa. Alexis, 2 años sin elecciones en Venezuela. Si las elecciones para escoger presidente, las elecciones generales fueran hoy, el resultado de esas elecciones en estos 2 municipios sería un indicativo. Es un indicador muy fuerte, entre otras cosas porque el cruce de las encuestas, de todas las encuestas, indican que ya Maduro bajó del 40%, ya anda por el 35, 36, 37% en el mejor de los casos. Está realmente desinflándose, está realmente pudriéndose, está entrando en un estado de descomposición acelerada. Y él sigue tratando de atacar esa situación de desinflamiento con violencia, con represión, con opresión, con gritos, con insultos, con estridencia, cuando no se da cuenta que lo que tiene que hacer es resolver los problemas gravísimos que está pasando la población, intentarlo por lo menos. Antes de irnos rápidamente, Cristian, ¿se están despertando los Estados Unidos frente al tema de Venezuela? Pues yo veo a Estados Unidos un poco dormido en ese sentido. Yo instaría al presidente Barack Obama a tomar una acción mucho más decisiva frente al tema venezolano y a expedir las sanciones necesarias para poder que los que están aquí invirtiendo sean sancionados y evitar esa farsa. Sable Moral.
Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, Cristian. Es un placer tenerlos con nosotros. Cuando regresemos, Estados Unidos recuerda a sus caídos en medio de algunos escándalos que ensombrecen este día de recordación. Y más adelante, otra vez ha vuelto a suceder. Un joven que dispara un arma de fuego y cobra víctimas inocentes en California. Y el Papa realizó este fin de semana una histórica y clave visita al Medio Oriente. Aquí hay más detalles. El Papa Francisco termina un viaje a Tierra Santa lleno de gestos y de mensajes de conciliación. El Santo Padre ha rezado solo, en silencio, frente al Muro de las Lamentaciones, donde, como manda la tradición, ha depositado un deseo escrito en un pequeño papel, una plegaria, entre las piedras del muro, el lugar más sagrado para el judaísmo en Jerusalén. Poco antes el Papa había visitado la mezquita de Al-Aqsa en la explanada de las mezquitas, en un día cargado de simbolismo para los musulmanes, que hoy conmemoran el ascenso de Mahoma a los cielos, que según la tradición se produjo desde ese lugar. El Papa ha pedido que nadie instrumentalice el nombre de Dios para la violencia y que trabajen juntos por la justicia y la paz. Aquí estamos, de regreso con María Elvira. Yo soy Jaime Flores y continuamos analizando los temas de actualidad. Celebramos hoy el Memorial Day, el Día de la Recordación, rindiendo homenaje a los hombres y mujeres que han servido en uniforme en la defensa de los ideales de los Estados Unidos, con una sorpresiva visita del presidente Obama a las tropas americanas estacionadas en Afganistán. El escándalo de las deficiencias en la atención médica en los hospitales de veteranos y la divulgación de una noticia relacionada con un peligroso fracaso en un entrenamiento estratégico comprometiendo misiles nucleares intercontinentales. Para hablar de estos temas, nadie mejor que Al Milian, frecuente invitado de este espacio y amplio conocedor de estos asuntos. Es un placer tenerte aquí esta noche. Bienvenido, Al. Gracias por invitarme. Bueno, Día de la Recordación, Memorial Day. ¿Qué significa eso para todos nosotros, Al? En realidad es el Día de los Caídos. Es para recordar a aquellos veteranos, hombres y mujeres que dieron su vida, el sacrificio máximo para la libertad de este país. Y quizás nos hemos olvidado un poquito en esta época que es un día no para celebrar, no para tener un barbecue, pero para recordar tantas familias que hoy en día no tienen un hijo, tantas mujeres que se quedaron viudas, tantos niños que son huérfanos, porque la realidad es que tenemos más de 23 millones de veteranos y desgraciadamente hemos perdido cientos de miles de soldados desde la Primera Guerra Mundial. Hoy en día los veteranos que más veo que con más antigüedad son los de la Segunda Guerra Mundial, que ya están pasando a los 80 y 90 y pico de años de edad. Y hay que recordar que por cada veterano de eso que vemos, hay otro soldado que no pudo regresar del campo de batalla. Así que a mí me gustaría como veterano recordar a esas personas y el sacrificio que abonó la libertad que disfrutamos nosotros en este país. Pues Ale, el presidente Barack Obama sorprendió con una visita a los uniformados en Afganistán. Vamos a ver qué fue lo que les dijo. Ahora estamos en el proceso de transición. He estado recibiendo actualizaciones constantes del general Dunford sobre el progreso que hemos hecho. Hemos visto unas elecciones en Afganistán, al menos en la primera vuelta. Vaya éxito. Voy a tener que tomar algunas decisiones en relación con las personas en el terreno sobre la forma de gestionar la transición. Probablemente vamos a estar anunciando algunas decisiones bastante pronto. Pero me pareció que era importante para mí asegurarme en directo lo que sucede y estar directamente con la gente cara a cara antes de que finalmente tomemos decisiones. Y mientras tanto, el Pentágono investiga la falla de la Fuerza Aérea en un ejercicio clave para la seguridad de los Estados Unidos. Veamos qué fue lo que sucedió. La incapacidad de un equipo de seguridad de la base aérea estadounidense de Marston, Montana, para recuperar en un entrenamiento un misil balístico supuestamente robado o perdido, ha puesto en entredicho el control que mantiene Estados Unidos sobre su arsenal nuclear. Según el ejercicio, los militares tenían la tarea de recobrar el misil Minuteman III,
capaz de portar ojivas nucleares, pero la misión no tuvo el éxito esperado y fue calificada como una deficiencia crítica que a toda costa se trató de mantener en secreto. Sin embargo, la historia del fracaso finalmente trascendió a los medios y ahora lo que se cuestiona es por qué no se pudieron tomar todas las medidas legales necesarias para recuperar inmediatamente el control de las armas nucleares. Lo que más inquietud ha generado es que este no es el primer incidente que tiene lugar en este tipo de instalaciones, pues a finales del pasado año ya se habían reportado varias irregularidades y escándalos sobre la forma en que operaban. La situación llevó al secretario de Defensa Judd Hagel a ordenar en enero pasado una revisión completa del personal de las bases de misiles balísticos intercontinentales. Mientras tanto, algunos se preguntan si Estados Unidos, con el mayor número de armas atómicas en el mundo, confronta problemas para garantizar la adecuada seguridad nuclear de la nación. ¿Es un motivo de tanta preocupación o es un incidente que puede considerarse aislado? Yo creo que es de preocupación porque, como dijo el narrador, han habido varios incidentes con este tipo de fuerza especializada. Estos son oficiales que están entrenados a manejar y operar y mantener lo que son los cohetes balísticos estratégicos. Casi 450 de estos cohetes que están en manos de la Fuerza Aérea y que es la defensa, la máxima defensa que tiene este país. Y los escándalos de hacer trampa, los escándalos de negligencia, de incapacidad. Hay que decir una cosa, esto fue un ejercicio de entrenamiento operacional, pero el comandante que escribió el reporte dice que era un fallo muy grave y que hay un problema grave dentro de esta fuerza. Hay un problema de la moral de estos soldados, hay un problema con depresión, falta de promociones que existen. Recuérdate que estos son soldados que no van a ir al campo de batalla. Sí. Es un trabajo que es muy aburrido y en muchos casos ellos están en instalaciones subterráneas, aislados 24 y 48 horas. Y de todo, claro. Sí, pero es un problema grave porque se ha acumulado demasiado en los últimos 2 o 3 años varios escándalos de este tipo, incluyendo el comandante que era el jefe de esta fuerza, el mayor general de la Fuerza Aérea, que es un individuo que fue despedido de su puesto porque aparentemente consumió demasiado alcohol y estando en Moscú empezó a hacer unos comentarios que no eran, vamos a decir, no muy diplomáticos, hablando de que él era el hombre que tenía la capacidad para destruir el mundo. Entonces este tipo de escándalo yo creo que va a crear una gran inquietud en el Congreso y podemos esperar algunas investigaciones del Congreso norteamericano. Algunas acciones positivas para resolver esto. ¿No hay ahí un ingrediente adicional, Al, en el sentido de que una vez terminó la Guerra Fría, una vez terminó pues ese fantasma del riesgo que significaba para los Estados Unidos la Unión Soviética de ese entonces, pues ya no tenemos tanto de qué preocuparnos, aunque en realidad aparentemente sí lo tenemos? Bueno, ha habido una transición, tienes toda la razón, el enfoque nuestro en aquel momento era con la Unión Soviética y con sus aliados, y ha habido una transición enorme, especialmente después del 9/11, pero hay que recordar que hay más países hoy en día con armas nucleares que nunca, y uno de los objetivos clave de los terroristas que están operando en el mundo, y sabemos que Bin Laden tenía este proyecto, quieren obtener armas nucleares, así que no se puede disminuir la importancia de este tipo de armas, no se puede disminuir la importancia de mantener la seguridad. El ejercicio operacional se trataba de pretender de que un grupo había robado una de estas armas nucleares y de qué rapidez elementos de seguridad de la Fuerza Aérea podían volver a capturar. Si se demuestra algún tipo de debilidad, grupos terroristas pudieran sentirse estimulados en tratar de robar o detonar una arma nuclear robada. Pero creo que el presidente dijo una cosa cuando estaba en Afganistán, en el informe que presentaste. El gobierno norteamericano, el ejército, las Fuerzas Armadas norteamericanas están en transición. Nos vamos a ir de Afganistán, hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo para mantener una presencia norteamericana, eso sería un problema grave para la seguridad nuestra, porque necesitamos tropas para una reacción rápida en esa región del mundo, para inteligencia y también para operar entrenamiento y darle consejo a los aliados nuestros en esa región del mundo. Pero creo que la visita del presidente se hizo con todo propósito. Ahora se van a llevar a cabo elecciones en Afganistán y a la misma vez tenemos más de 30.000 soldados ahí que van a ser regresados a los Estados Unidos. Pero hay algo, Al, que ensombrece sin duda esta celebración del día de hoy, este Memorial Day, y es el tratamiento no muy cuidadoso que se ha venido prestando en hospitales de veteranos a estas personas que defendieron nuestros colores, nuestra bandera, nuestro país, nuestras libertades en todo el mundo. Vamos a ver qué dice sobre el tema el jefe del Pentágono. Me retuerce el estómago, ya que es una clara responsabilidad que tenemos como país, como pueblo,
de cuidar de los hombres, las mujeres y de sus familias que han sacrificado tanto. Sé que los sistemas son imperfectos, pero cuando pasan cosas como la que hemos conocido, hay que investigar y vamos a ver exactamente lo que sucedió, por qué sucedió y cómo sucedió. Entonces, tenemos que arreglarlo. ¿La renuncia del jefe de ese departamento, de esa administración de veteranos, resuelve el problema? Bueno, la renuncia del que administra la administración de veteranos no se ha logrado. Él es el general Eric Shinseki, retirado jefe del Estado Mayor norteamericano. Yo creo que esto es un problema grave que se está cultivando hace mucho tiempo. Lo que está ocurriendo es que a pesar de que tenemos casi 23 millones de veteranos en este país, la mayoría de las personas que están en el Congreso norteamericano nunca cumplieron servicio militar obligatorio, nunca sirvieron como voluntarios. Entonces ha disminuido la importancia que se le está dando a esta administración. Se carecen los recursos económicos para prestarle servicios. Y una nota muy importante para los hispanos, el número de veteranos en la nación completa, que son hispanos, que van a necesitar los servicios que le aporta la administración de veteranos, ha ido incrementando a través de los últimos 5 años y va a incrementar hasta el año 2040. Así que yo creo que es muy importante que eso nos afecta a nuestras comunidades a todo tipo de nivel. Pero creo que ha sido una negligencia y creo que hay culpabilidad de todas partes, de los líderes de la administración de veteranos, del Congreso por no investigar y someter a ese departamento bajo escrutinio y por último por no otorgar la cantidad de recursos que se necesitan. Recuérdate que el escándalo comienza por veteranos que lo habían puesto en una lista de espera para recibir tratamiento y por lo menos en 40 casos esos veteranos murieron. Y es lamentable porque hoy en día los servicios son esenciales. Llevamos ahora en casi 13 años de la guerra más larga que ha conocido este país. Hay un sinnúmero de veteranos que se vuelven a reintegrar a la vida civil, que no solamente necesitan servicios de medicina tradicional, pero también de asuntos psicológicos y de psiquiatría. Pues esperamos, Al, que estos problemas se resuelvan. Es lo mínimo que podemos hacer por todos estos hombres y mujeres que han servido en nuestro país. Al, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros regresaremos con otro tema de actualidad, esta vez una nueva tragedia, lamentablemente protagonizada por un joven en aparente estado de desequilibrio mental en Santa Bárbara, California. Esto es María Elvira, a través de Mira TV. Hola, soy Elliot Rogers y este es mi último video. Mañana es el día de la retribución, el día en que quiero mi venganza contra la humanidad. Durante los últimos 8 años de mi vida, desde que entré en la etapa de la pubertad, he tenido que vivir una vida solitaria, una vida de puro rechazo y mis deseos han sido insatisfechos. Y las niñas tienen la culpa porque nunca se fijaron en mí. Ha vuelto a suceder. Este es un fragmento del perturbador video que el joven de 22 años, Elliot Rogers, subió a YouTube horas antes de recorrer disparando a mansalva su comunidad en California este fin de semana. Una espiral de violencia que en Estados Unidos parece cada día imposible de detener. Aquí hay más detalles de lo ocurrido. Con altares improvisados en casi cada esquina donde hubo disparos, ahora en el barrio de Elliot Rogers toca reflexionar. Este chico de espaldas fue el único con el que logró tener una cierta amistad y él mismo reconoce que ni en 1 millón de años hubiese pensado que era capaz de matar a sangre fría a 6 personas. 3 de ellas aparecieron apuñaladas aquí en su bloque de apartamentos. Eran compañeros de piso de los que se quejaba, como dice este otro chico, porque eran muy ruidosos y estaban todo el día jugando con la videoconsola. Un puzzle, el del asesino, que la policía poco a poco va resolviendo, sobre todo porque dejó colgados en internet vídeos como este, en el que anunciaba su venganza y despotricaba contra las chicas, que nunca le habían dado una oportunidad de perder su virginidad. Un chico inestable al que semanas antes de lo sucedido había visitado la policía ante la preocupación de un familiar. Los agentes aseguran que estaba tranquilo, sereno y decidieron no tomar cartas en el asunto. El pasado viernes, tras asesinar a sus 3 compañeros de piso, cogió su BMW negro y abrió fuego contra el mundo que odiaba. Mató a 3 personas e hirió a 13. Cuando la policía logró estrellar su vehículo, el joven se disparó en la cabeza. Caramba, ¿qué pasa en la mente de un muchacho como estos? Es lo que vamos a tratar de averiguar aquí con la doctora Leila García. Ella es psicóloga y conferencista. Doña Leila, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jaime, por invitarme. ¿Qué puede llevar a un muchacho como este, que aparentemente lo tenía todo? Era un muchacho de muy buena procedencia, con recursos económicos, manejaba un BMW, no era físicamente feo, ni mucho menos.
¿Qué hay dentro de la mente de un muchacho como estos? Bueno, mira, lo que pasa es que realmente no lo tenía todo, porque viene de un hogar donde falta su papá o su mamá, sus padres se divorciaron. Entonces, al estar esa situación, crea una inestabilidad en él. Además, él estaba con psiquiatras, con psicólogos, porque a los 8 años le habían detectado el síndrome de Asperger, que es un espectro del autismo y que precisamente lo que causa es un mal comportamiento y pensamientos como los que él tenía, obsesivos con respecto a las mujeres y eso. Entonces no es algo que se creó solo cuando él tenía 22 años, sino es algo que se ha venido desarrollando desde que él tenía 8 años y desde que prácticamente sus esposos se divorciaron. Pero, Leila, ocurre con mucha frecuencia. ¿Hay algún tipo de señal, algún tipo de bandera roja, algún tipo de semáforo que se enciende en estos muchachos que podríamos de alguna manera percibir que están a punto de cometer una tragedia de esta naturaleza? Claro que sí, mira que si vemos como estuvimos viendo ahora, él dejó huellas por todos lados. Había un mensaje en YouTube, él hizo todo un documento donde escribía, había varios amigos con los que les comentaba su constante soledad, su constante sentimientos de depresión. Aún los mismos padres habían llamado a la policía para que fueran a evaluar qué era lo que le pasaba a él porque habían encontrado cosas en él. Entonces, aún compró un arma, o sea, estamos viendo que había señales que nos indicaban que algo iba a ocurrir como la tragedia de Connecticut, pero parece ser que todavía nos falta que como padres y aún como el mismo gobierno tenga más cosas con el sistema de salud para que pueda detectar a estos jóvenes a tempranas edades y hacer todo el seguimiento que merece para que no lleguemos a estas tragedias. Ahora, usted nos dice, Leila, que él estaba siendo sometido a algún tratamiento psiquiátrico, que había dado pistas de que podría tener un comportamiento de estas características. ¿Cómo le venden un arma a una persona en estas condiciones? Es decir, no hay un sistema que impida que una cosa de estas... Porque una persona desequilibrada, si no tiene un arma, pues rompe un vidrio, pinta una pared o hace cualquier cosa, pero si le venden un arma a una persona en estas condiciones, mira la tragedia que está causando. Es cierto, Jaime, realmente los que venden las armas solamente hacen como un chequeo de su background y referente a si tienen algún acto criminal, pero no revisan de pronto historial médico que pueda detectar que estas personas han estado en tratamiento psiquiátrico o psicológico y que en algún momento pueden ser un peligro tener un arma. Y sobre todo que estos jóvenes en su mente, como una de las preguntas que hiciste al principio, en su mente se va maquinando toda una serie de engaños con respecto a lo que les rodea, como él mismo lo decía, las niñas, las mujeres no me aceptan a mí, prefieren a otros, entonces tiene ideas de racismo, tiene ideas de que él no puede lograr por su dinero, por lo que tiene, lo que otros consiguen, y todas estas cosas empiezan a formarse en la mente de un niño, de un joven, que tarde o temprano va a tener todo un engaño y va a hacer una masacre como esta. Justamente aquí vamos a ver una parte más del perturbador video que nos dejó en la madrugada de su muerte y en la que hace referencia justamente al tema que usted acaba de tocar. It's not fair. No es justo. Estas niñas nunca han sentido atracción por mí. No sé por qué. Por eso las voy a castigar a todas. El hecho de que ninguna niña me hace caso es una injusticia, un crimen. No entiendo por qué ellas no ven en mí lo que yo veo. Soy el hombre perfecto. Pero claro, ustedes prefieren hacerle caso a los antipáticos en vez de a mí, que soy el Señor Supremo. Por eso las voy a castigar. En el día de la retribución, voy a entrar a la casa de la hermandad de mujeres más prestigiosas de la UCSB y voy a matar a todas y a cada una de las rubias que vea. Después de que las aniquile a todas, iré hacia las calles de Isla Vista para matar a las personas que estén ahí. ¿Usted cree, Leila, que una tragedia como esta se hubiera podido evitar? Claro, si estamos hablando de precisamente todas las señales que él estaba dejando, era inmediato que alguien cobrara acción, incluso hasta la policía, de poder evaluar psiquiátricamente cómo estaba él y de poder evitar aún que le vendieran un arma en ese estado para que se cometiera esta brutalidad que él está cometiendo. Ahora, ¿puede uno explicar por qué sale a matar indiscriminadamente? Vemos que pues su animadversión era directamente contra las muchachas, pero también mata a otros, mata a sus compañeros de apartamento, mata casi que al azar personas que se va encontrando por el camino. ¿Por qué? Bueno, Jaime, lo que pasa es que estas personas empiezan a crear un rencor y una ira que empiezan a acumular
y empiezan a tener sus ideas. De hecho, él maquinó todo como, es muy parecido a lo que ocurrió en Connecticut, o sea, él empezó a maquinar todo, lo planeó, digámoslo, a conciencia, fue premeditado, y precisamente porque él escoge, con lo que hablaba, a las mujeres que en algún momento odia, precisamente porque no lo aceptan a él, y a los hombres que en algún momento escogieron ellas en vez de a él, y también a sus compañeros de cuarto que ahí veíamos al principio que decían que eran muy ruidosos o que generaban en él algún disconfort. Entonces es una persona, un joven que está lleno de rechazo, que se siente solo, que ha tenido pensamientos depresivos, pensamientos suicidas, y que en este momento ha creado todo esto, todo planeado precisamente en su idea de ser un superhombre y mejorar el mundo. Supongamos que yo soy el padre de un muchacho de esta edad. ¿Cuál es la señal que yo no debo dejar pasar por ningún motivo, que me puede indicar que mi muchacho va camino de una cosa como esta? Mira, prácticamente lo que es saludable es la socialización, el que tú tengas amistades, buenas amistades, el que te puedas comunicar saludablemente. Un joven que está aislado, que ha sido, como él también lo fue, del bullying, que ha sido rechazado en la escuela, que constantemente le oyes decir que se siente solo, que no le ves amigos, que no ves que tiene una novia a la edad que él tiene, ya son síntomas que te van diciendo a ti, son señales que te van diciendo que debes como padre hablar con tu hijo, que debes supervisar su desarrollo y que debes involucrarte en las emociones y en los pensamientos que él pueda estar teniendo para aclarárselo. Lamentablemente lo peor de todas estas tragedias pues va por cuenta justamente de las víctimas en algunos casos totalmente inocentes. Veamos por ejemplo lo que dice el padre de la última persona que murió asesinada por el señor Elliott. You don't think it'll happen to your child until it does. Chris was a really great kid. Ask anyone who knew him. Chris died because of craven, irresponsible politicians and the NRA. They talk about gun rights. What about Chris's right to live? When will this insanity stop? When will enough people say, stop this madness? We don't have to live like this. ¿Qué puede uno decir ante el dolor de un padre en una circunstancia como esta, Leila? Sí, es lamentable, como él decía, la irresponsabilidad que hay, aún en otros padres, como la pregunta que tú me estabas haciendo, de no involucrarse, de no hacer seguimiento a sus hijos, aunque estos padres de este muchacho avisaron a la policía, y en este caso la policía tal vez no hizo el seguimiento que debían haber hecho para evitar esta tragedia. Algunos de estos muchachos, la mayoría de estos muchachos, dicho sea de paso, provienen de hogares disfuncionales, es decir, los padres no se pueden dar cuenta de esas cosas porque nunca están. ¿Cómo hacer para que en las escuelas haya un tipo de vigilancia, los mismos compañeros, la misma gente que convive con ellos pueda levantar esa señal de alarma? Es importante precisamente crear programas que puedan ayudar a ese tipo de jóvenes, y también es importante educar a la comunidad en las escuelas, en las universidades, de cómo poder detectar, así como hay programas para detectar las ideas de suicidio y para poder avisar, que puedan detectar ese tipo de comportamiento antisocial, de comportamiento que lleva a como de mente criminal, para que pueda precisamente poner una solución. Es muy importante eso. Algo que veas que los gobiernos puedan hacer, hay algo en lo que, además pues, de lo que el padre de este muchacho Martínez pedía, en el sentido de que haya restricciones para la venta de armas, ¿hay algo más que el gobierno podría hacer para evitar estas tragedias? Sí, hacer programas donde haya más, digamos, involucramiento hacia el sistema de salud mental. Estamos viendo que tal vez en el país hace falta que haya más programas enfocados a educar a los padres con respecto a sus hijos, detectar enfermedades mentales tempranas y cómo poder llevarlos a programas especiales, porque también un error que cometen es que tratan de que ellos tengan una vida normal cuando en algún momento necesitan cosas especiales. Entonces ahí es donde vienen más afectados los niños. Este joven, trataron los padres de que hiciera una vida normal, involucrándonos en la escuela, en la universidad, pero se expuso al bullying, al rechazo, precisamente porque necesita un tratamiento especial. Entonces, como padres tenemos que tener como un apoyo para eso, para entender que a veces nuestro hijo tiene algunas dificultades y problemas mentales y poder solucionar eso y tener ese espacio para hacerlo. Quedan los supervivientes, Laila, y con ellos queda el trauma también.
¿Cómo ayudarles a superar el trauma que queda después de una tragedia de estas? Es importante la ayuda profesional, no solo profesional, sino también espiritual. De hecho, ahí la iglesia que estaba en la isla estuvo abierta para la oración. Es un momento en el que las familias necesitan, como quien dice, acercarse a la parte espiritual, pero también acercarse a la parte de sanidad de su mente, de su alma, de sus emociones, de la rabia, como el padre que vimos, de ese muchacho que tiene mucha rabia. Dalia García, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Un Dalia gusto. García, psicóloga y conferencista. Cuando regresemos, Cuba acogió por primera vez el torneo mundial de clavado de altura. Tenemos un reportaje exclusivo desde la isla. Ya regresamos. Y antes de despedirnos, los dejo con este reportaje exclusivo sobre el Mundial de Clavados de Altura que se realizó en Cuba hace unos pocos días. Gracias por acompañarnos. El espectacular deporte extremo, cliff diving, tuvo su primera parada del 2014 en La Habana, teniendo como escenario el emblemático Castillo del Morro. Los mejores clavadistas del mundo se tirarán desde esta rampa que tengo aquí detrás, ubicada a 27 metros de altura, 13 veces más que los clavados más convencionales y más altos de los Juegos Olímpicos, que es a 10 metros. Los mejores del mundo tienen una competencia de altura en La Habana y les tengo los detalles. A la altura de un edificio de 9 pisos se lanzaban estos hombres llegando a alcanzar en 3 segundos más de 85 kilómetros por hora. Es decir, en ese tiempo aceleran más que un Fórmula 1 y no llevan otra protección al chocar con el agua que su propio cuerpo. El novato del año pasado, Jonathan Paredes, tuvo que conformarse con el segundo puesto cuando parecía que tenía para más, ya que estuvo en la primera posición durante gran parte del evento. Me encanta haber obtenido un segundo lugar en Cuba. Era algo que no esperaba, por supuesto. Ya te lo había dicho yo el día de ayer, que por supuesto me encantaría estar en el podio. Esta vez termino en el podio con una competencia muy reñida. Yo no lo sabía hasta el final porque todo el tiempo traigo audífonos en la cabeza y me encanta alejarme del mundo y solamente ver a Orlando saltar. Pero bueno, contentísimo de haber terminado aquí en Cuba en segundo lugar. ¿Qué te pareció esta primera parada de la Serie Mundial de Cliff Diving en La Habana? Yo creo que el mejor lugar. Muy contento de haber obtenido este segundo lugar en mi primera vez en Cuba y en este sitio tan espectacular. Creo que no pudo haber mejor sitio para comenzar. Un cambio completamente drástico al del año pasado, que comenzamos en Francia en un lugar frío y pues bueno, ahora aquí con este clima que es increíble. La competencia estuvo muy reñida de principio a fin, pactada a 3 rondas de saltos, 2 eliminatorias y una final, la cual tuvo como protagonista al atleta del Reino Unido, Blake Aldrich, quien en el último salto ganó esta lucha sin cuartel, que comenzaba a gran altura y terminaba en las aguas azules que bañan el litoral habanero. Esta fue la primera parada de 7 del circuito mundial Red Bull Cliff Diving. La primera fue aquí en La Habana, la última va a ser en Río de Janeiro. Más de 80.000 espectadores se dieron cita en la punta del malecón para disfrutar de este magno evento, que es la primera oportunidad que toca al Caribe, y fue aquí, en la capital de los cubanos. Desde La Habana, Cuba, para Mira TV, Héctor Villar.